Buenas tardes, soy María Lizeth Barajas Lomelí de la carrera de Médico Cirujano y Partero, perteneciente al Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara. Agradezco a nuestro asesor, el doctor Juan Carlos Rolón Díaz, de la materia de propedéutica y semiología médica. Por esta ocasión yo les voy a hablar de la correcta exploración física del cuello. Y para iniciar, tenemos que el cuello es una importante estructura, ya que es el área de transición entre lo que es el cráneo y las clavículas. Además, conecta lo que es la cabeza con el tronco y las extremidades. El cuello cumple una función tanto dinámica como estática. Estática ya que provee control a la cabeza, depende en buena parte de lo que es el buen funcionamiento de los sentidos. Y dinámica ya que es la porción de la columna vertebral que posee mayor movimiento. También cabe resaltar que el cuello es una importante estructura de pasaje para lo que es el sistema vascular arterial y venoso, ya que aloja las arterias carótidas y a las venas yugulares interna y externa. También se encuentra lo que es el esófago y la tráquea y los cartílagos. En esta estructura también se encuentra lo que es la tiroides y la paratiroides. Y para la exploración física del cuello conviene recordar la anatomía del cuello. Para ello vamos a empezar con los límites del cuello. El límite superior va a estar conformado por lo que es la base de la mandíbula, la apófisis mastoides y la línea curva occipital superior. El límite posterior va a estar conformado por lo que es la línea media cervical posterior. El límite anterior por la línea media cervical anterior y el límite inferior por lo que es el manubrio del esternón, la articulación esternoclavicular, la clavícula y la articulación acromioclavicular. Y bueno, para fines descriptivos conviene dividir el cuello en dos triángulos. Estos van a estar limitados por lo que es el músculo esternocleidomastoideo. El triángulo anterior va a estar constituido por lo que es la mandíbula, la base de la mandíbula, el esternocleidomastoideo y la línea media cervical anterior. Y el triángulo posterior va a estar constituido por lo que es el músculo esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio. Además, como lo mencioné al principio, el cuello aloja grandes estructuras vasculares como lo que es la arteria carótida y la vena yugular interna, que estas van a transcurrir profundamente de lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Además, la vena yugular externa va a pasar de forma diagonal al músculo esternocleidomastoideo y esta será útil cuando tratemos de identificar la presión venosa yugular. Y continuando ahora con la anatomía de la glándula tiroides, esta se va a ubicar por lo que es arriba de la escotadura supraesternal. El istmo va a abarcar de lo que es desde el segundo hasta el cuarto anillo traqueales, apenas debajo de lo que es el cartílago cricoides. Los lóbulos de la tiroides suelen encorvarse en la tráquea hacia atrás y suelen medir entre 4 y 5 centímetros. Usualmente, la tiroides suele medir de longitud de 4 a 6 centímetros, de ancho 6 centímetros y suele pesar aproximadamente 30 gramos. Y bueno, como lo mencioné también, el cuello aloja varias estructuras como lo que son también los ganglios linfáticos. Esto es importante también evaluarlos, ya que estos principalmente van a drenar porciones de lo que es la boca, la faringe y la lengua. Y en ciertas ocasiones, diversas patologías de lo que es esta región de la cabeza se van a presentar con una inflamación de los ganglios linfáticos. Y es importante reconocer los patrones de drenaje linfático, ya que cuando se valora un posible cáncer o una inflamación, esto es importante. Para la sospecha de lesiones malignas o inflamatorias debemos de buscar un crecimiento en lo que son los ganglios cervicales y además cuando se tiene ya un ganglio crecido o hipersensible, se debe de indagar su origen en la zona vecina. Y ahora vamos a comenzar con la exploración física del cuello. Para la exploración física de esta zona vamos a necesitar 3 técnicas básicas de exploración, que va a ser la inspección, la palpación y la auscultación. En este caso la percusión no la vamos a necesitar. La exploración física del cuello se debe de hacer en conjunto con la exploración física de la cabeza y de la cara, ya que ciertas patologías en estas zonas dan como resultado la inflamación de ganglios a nivel cervical. Y para la exploración del cuello tendremos en cuenta 5 puntos importantes a evaluar, lo que es la inspección del cuello en su conjunto, la exploración de la glándula tiroides, el examen de los ganglios linfáticos, el examen de los vasos del cuello,
así como el examen de las estructuras anatómicas que se encuentran en esta zona. Vamos a iniciar con la exploración del cuello en su conjunto. Principalmente debemos de identificar la forma del cuello. Normalmente en los individuos longilíneos el cuello tiende a ser largo y delgado, y en los individuos brevilíneos el cuello tiende a ser corto y un poco más ancho. Debemos identificar si hay alguna modificación de la forma. Por ejemplo, en los individuos con caquexia el cuello tiende a ser más largo. En personas que padecen de enfisema pulmonar el cuello tiende a ser más corto. En personas, por ejemplo, que tienen el síndrome de Klippel-Feil, el cuello tiende a ser muy corto debido a la ausencia de vértebras cervicales superiores. Y, por ejemplo, en el síndrome de Turner, también muy común, en este caso, el cuello tiende a tener los pliegues triangulares al lado, desde la apófisis mastoides. Y bueno, en la inspección también debemos de evaluar lo que es el volumen del cuello o si hay alteraciones en el volumen. Normalmente tienden a ser difusos o localizados, pueden ser unilaterales o bilaterales, anteriores o posteriores, o bien pueden ser simétricos o asimétricos. Bueno, y generalmente el aumento de volumen de manera difusa es debido a un enfisema subcutáneo traumático. Este se presenta cuando el aire penetra dentro de los tejidos bajo la piel. También puede deberse a una angina de Ludwig. Esta es una afección de tipo bacteriana que compromete el piso de la boca y por debajo de la lengua, por lo que uno de sus síntomas son la hinchazón del cuello. También puede deberse a una infiltración tumoral. En los que son aumentos de volumen localizados y que son centrales anteriores, generalmente se deben a lo que son un nódulo tiroideo de la pirámide de la Lovett. Este se caracteriza porque es más delgado en la parte superior y más ancho en la base. También puede deberse a un bocio difuso, que es un crecimiento completo de la glándula tiroides. Puede ser de origen fisiológico o de origen patológico. Y los nódulos delfínicos, que son ganglios linfáticos de la membrana tiroidea en la línea media. Y bueno, los localizados posteriores generalmente se presentan, por ejemplo, el meningocele, que esta es una masa esférica blanda de color violáceo que se debe a que las meninges sobresalen y están cubiertas de piel. Es más común verla en lo que es la región de la nuca. Los aumentos de volumen que son localizados lateralmente generalmente se deben a una bolsa faríngea, a quistes branquiales, a un aneurisma de la carótida, a lipomas, fibromas, neurofibromas, entre otros. Y los que son debidos a una disminución del volumen, generalmente se van a presentar en una desnutrición severa, en una disección radical del cuello uni o bilateral. También debemos de inspeccionar la posición del cuello, es decir, si es central, si tiene una desviación hacia lateral, hacia flexión o en extensión, y debemos de evaluar la superficie del cuello o la piel de esta región, es decir, identificar si hay alguna infección, alguna afectación, por ejemplo la alopecia areata, si hay eritema debido a quemaduras o otras causas, si hay lesiones eritematosas localizadas, si hay micosis o psicosis barbae, que es una afectación por hongos, si hay vesículas, pústulas, nevos, cicatrices debido a traumas, operaciones o quemaduras, y la presencia o no de tumoraciones. Debemos de evaluar también la amplitud de los movimientos del cuello. En este caso vamos a indicar al paciente que flexione. Por favor, lleve su barbilla hacia el pecho. También debemos evaluar la extensión. Debemos de pedirle al paciente que mire hacia el techo. Aquí se evalúa el movimiento de extensión. Vamos a evaluar también la rotación. Por favor, lleve su oreja hacia el hombro. Muy bien. Colocamos en posición normal. Y vamos a pedirle que gire la cabeza hacia el lateral. Por favor, lleve su mentón hacia el hombro. El movimiento debe de ser suave, indoloro y no debe de producir mareos, aunque también podemos hacerlo de manera pasiva. En este caso le vamos a pedir al paciente que mantenga el cuello relajado y que no se ponga los movimientos que le vamos a realizar. Vamos a colocar nuestra mano sobre la cabeza y la otra sobre el mentón y vamos a realizar los diversos movimientos cervicales, que son de flexión, de extensión, de rotación y de laterización. Debemos hacerlo a ambos lados para evaluar que no haya alguna alteración.
Vamos a valorar también la fuerza muscular y para eso vamos a proceder a realizar maniobras de resistencia. En este caso nos va a servir la palpación. Vamos a colocar nuestra mano sobre la frente del paciente y vamos a pedirle que realice el movimiento de flexión. Mientras nosotros nos oponemos al movimiento, vamos a colocar nuestra mano en el occipital y pedir al paciente que realice extensión o que mire hacia el techo, mientras nosotros nos oponemos al movimiento. Colocaremos nuestra mano sobre el maxilar inferior y vamos a pedirle al paciente que trate de llevar su oreja hacia el hombro. En este caso, nos oponemos también al movimiento y vamos a colocar nuestra mano sobre el temporal para evaluar el último movimiento, que es de laterización. Vamos a pedirle al paciente que lleve su mentón hacia el hombro. Y mientras nosotros nos oponemos a este movimiento. Es importante evaluar los movimientos del cuello, así como su fuerza, ya que podemos identificar diversas alteraciones. Por ejemplo, una contractura del músculo esternocleidomastoideo nos va a limitar los movimientos del cuello. Asimismo, vamos a tener limitaciones en los movimientos de flexión y extensión ante alteraciones de la columna vertebral, como lo son la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. Vamos a continuar con la exploración física de la glándula tiroides. Vamos a pedir al paciente que incline un poco su cabeza hacia atrás. Vamos a inspeccionar la región por debajo del cartílago tiroides y vamos a identificar el contorno de la glándula tiroidea. Vamos a pedir al paciente que beba un sorbo de agua y extienda su cuello cuando degluta. Vamos a notar el movimiento ascendente de los cartílagos y de la glándula tiroidea. Vamos a observar el movimiento de esto de manera ascendente. Los cartílagos tiroides y cricoides, además de la glándula, se elevan en la deglución y después regresan a su estado de reposo normal. Con la deglución, el borde inferior de la glándula tiroidea va a aumentar y se observa menos simetría. Esto se va a presentar en lo que ya es el bocio, una alteración de la glándula tiroides. Vamos a proceder ahora con la palpación de la glándula tiroides. Vamos a evaluar su forma, su tamaño, la consistencia y su sensibilidad, es decir, si causa dolor a la palpación. Para ello tenemos varias técnicas. Tenemos dos abordajes anteriores y dos abordajes posteriores. Tenemos el primer método, que es el método de Craig, es un abordaje anterior. Vamos a colocar nuestra mano exploradora en lo que es el hombro del paciente. Vamos a pasar el pulgar al otro lado, cruzando la línea media, y vamos a explorar los puntos de referencia, como lo que son el istmo y los lóbulos. Para este caso, nuestra mano derecha va a evaluar la parte derecha del paciente, ya que el pulgar es el que va a evaluar, y se evalúa el otro lado invirtiendo las manos. Tenemos ahora también lo que es el método de la Hay. Para este caso, nuestra mano auxiliar, en este caso la mano izquierda, con el pulgar vamos a mover la tráquea hacia la lateral y con los dedos mediales de la otra mano vamos a inspeccionar lo que es la tiroides. Vamos a inspeccionar el istmo, su borde y vamos a evaluar su consistencia, su tamaño, y de igual forma vamos a invertir las manos para evaluar el lado contrario. Tenemos también lo que son los abordajes posteriores. Vamos a colocarnos detrás del paciente y vamos a colocar nuestros dedos en lo que es la región de la nuca, nuestros dedos pulgares en la región de la nuca. Y con nuestros tres dedos mediales vamos a palpar lo que es la glándula tiroides. Vamos a evaluar su tamaño, su consistencia, cada lóbulo, en este caso de manera homolateral. Y tenemos también otro método. En este caso vamos a retraer el músculo esternocleidomastoideo y vamos a cruzar nuestra mano por el cuello, cruzando la línea media, y con esta vamos a evaluar lo que es la glándula tiroidea. Y de igual forma vamos a invertir las manos y evaluar el otro lado. Cabe resaltar que la glándula tiroidea solo se va a palpar cuando esté agrandada de tamaño, ya que usualmente cuando está en estado fisiológico no es posible palparla o es muy difícil. Vamos a proceder ahora con la auscultación de la glándula tiroidea. Esta técnica solo se va a utilizar cuando la glándula tiroides esté aumentada de tamaño y vamos a detectar ruidos vasculares con la campana del estetoscopio.
En estados hipermetabólicos, por ejemplo, aumenta la irrigación sanguínea y por lo que se va a aumentar en esta región. Y podemos auscultar un soplo o como un ruido acelerado. Vamos a proceder a la auscultación. Debemos de evaluar si el paciente presenta alguna alteración en la glándula tiroidea, por ejemplo, el bocio. Y el bocio puede tener varias causas, por ejemplo, la deficiencia de yodo. También debemos identificar que existen diversos tipos de bocios, por ejemplo, el bocio difuso. Para este caso va a ser un crecimiento total de la glándula tiroides que va a incluir al istmo y a los lóbulos. En estos casos se presentan, por ejemplo, en la enfermedad de Graves y en la tiroiditis de Hashimoto, que son enfermedades autoinmunes. También puede presentarse como un nódulo único. En este caso, se va a palpar solo un nódulo en lo que es la glándula tiroides. Es importante evaluar esto ya que puede deberse a cierto tipo de neoplasia o a un cáncer. Debemos evaluar que el paciente haya tenido alguna radiación previa, si el nódulo está con una cierta consistencia dura, si hay crecimiento rápido o si está fijado a tejidos adyacentes. O también debemos de evaluar que no haya algún aumento de volumen de los ganglios cervicales. Otro tipo de bocio es el bocio multinodular. En este caso la tiroides se va a presentar agrandada y se van a presentar 2 o más nódulos. Este es un proceso más metabólico que neoplásico. Debemos detectar algunas otras causas de bocio, ya que esta afectación de la tiroides puede deberse, por ejemplo, a un cáncer de tiroides, al embarazo o bien a un hipertiroidismo o a un hipotiroidismo. Debemos evaluar las causas de hipertiroidismo, por ejemplo, nerviosismo, sudoración excesiva, disminución de peso, exotalmos, palpitaciones, temblor o debilidad de los músculos. Y debemos de evaluar también, por ejemplo, síntomas de hipotiroidismo, que son generalmente lo contrario al hipertiroidismo. Por ejemplo, la fatiga, el letargo, la piel seca, el aumento de peso, la debilidad, el estreñimiento, entre otros. Vamos a proceder ahora con el examen de los ganglios linfáticos. A la inspección vamos a observar si no hay un agrandamiento de los mismos. Y en la palpación vamos a describir los ganglios linfáticos en términos de localización, de tamaño, de forma, de consistencia, de limitación, movilidad y si hay sensibilidad o dolor a la palpación. Vamos a utilizar las yemas de nuestro dedo medio y nuestro dedo índice para palparlos. Normalmente los ganglios linfáticos son pequeños y no son tan accesibles a la palpación. Y para palpar los ganglios linfáticos vamos a seguir una secuencia determinada. Vamos a iniciar palpando los ganglios preauriculares, es decir, delante de la oreja, retroauriculares sobre la apófisis mastoides, occipitales en la base del cráneo, los que son tonsilares o amigdalinos en lo que es el ángulo de la mandíbula, submandibulares entre el ángulo de la mandíbula y el mentón, en esta parte de aquí, submentonianos detrás de la línea media del mentón, lo que es la cadena cervical superficial sobre el músculo esternocleidomastoideo, la cadena cervical posterior, anterior al músculo trapecio, la cadena cervical profunda. Esta va a transcurrir interna a lo que es el músculo esternocleidomastoideo, por lo que vamos a palpar los bordes de este y tratar de palpar los ganglios. Y por último, vamos a palpar lo que son los ganglios supraclaviculares. Debemos identificar si hay algún agrandamiento de estos últimos, ya que usualmente sugieren una metástasis de un cáncer de estómago. Estos son conocidos como ganglio centinela o ganglio de Bishop. Y debemos de reconocer si hay alguna normalidad en los ganglios linfáticos. Normalmente los ganglios hipersensibles o dolorosos a la palpación sugieren una inflamación y los ganglios que son duros e inmóviles y están adheridos a los tejidos subyacentes pueden sugerir un cáncer. Hay microadenopatía en lo que es la tuberculosis y en la leucemia linfoblástica, y puede haber macroadenopatía en lo que es el linfoma de Hodgkin y la tuberculosis ganglionar. Vamos a proceder ahora con el examen de los vasos del cuello.
Vamos a utilizar 3 técnicas básicas de exploración, que son la inspección, la palpación y la auscultación. Estos van a diferir en una exploración detallada en lo que es la exploración física del área cardíaca, pero podemos realizarla en esta parte también. Vamos a colocar al paciente en decúbito supino, cabeza elevada en un ángulo de 30 grados aproximadamente. Y ante la distensión de lo que son las venas yugulares visibles en el paciente, debemos de evaluar inmediatamente corazón y pulmones. También debemos estar alerta ante las pulsaciones arteriales, que son inusualmente prominentes. Ahora, procedemos a lo que es la palpación y la auscultación de las arterias y del pulso carotidio. Vamos a colocar nuestro dedo índice y medio en lo que es el borde medial del músculo esternocleidomastoideo y en la mitad inferior del cuello. Vamos a realizar la palpación de la arteria carótida y realizaremos la auscultación de la misma. Procedemos ahora con la palpación del pulso venoso yugular. Normalmente el paciente debe estar en un ángulo de 45 grados, aproximadamente ahí, y vamos a palparla en esta parte de aquí, de este lado. Normalmente va a reflejar la dinámica del retorno venoso del corazón derecho. Ante la distensión de las venas yugulares, vamos a buscar un signo de insuficiencia cardíaca y debemos de buscar otras alteraciones como lo que es un aneurisma carótido, un tumor del grupo carotidio o bien la distensión de las venas yugulares. Vamos a continuar ahora con la exploración del resto de las estructuras del cuello, como lo que es el hueso hioides, la laringe, la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. Iniciando con el hueso hioides, este se va a encontrar debajo de la mandíbula y superior a lo que es el cartílago tiroides. Para este caso, para la palpación, utilizaremos guantes ya que se necesita una palpación bimanual. Colocaremos nuestras manos, le pedimos al paciente que abra su boca, dentro de la cavidad oral y las otras debajo del cuello. Vamos a palpar su consistencia, su movilidad y si causa alguna sensación dolorosa. Procedemos ahora con lo que es la exploración de la laringe. Esta es de manera externa. Vamos a explorar lo que es el espacio tiroideo, que es el espacio que comprende entre lo que es el hueso hioides y el cartílago tiroides. También vamos a localizar lo que es el cartílago tiroides y cricoides, así como el espacio cricotiroideo entre lo que es el cartílago cricoides y la glándula tiroides. También debemos de inspeccionar lo que es la tráquea. Debemos de ver que su posición sea normal, es decir, en la línea media, que no haya una desviación hacia lateral. Vamos a palpar la tráquea. Debemos de evaluar que haya la misma distancia de un lado y de otro hasta el músculo esternocleidomastoideo. Vamos a compararlo. Y vamos a realizar la auscultación de los ruidos respiratorios en la tráquea. Esto nos va a permitir medir la frecuencia cardíaca y nos va a servir de referencia para valorar cuando se trate de una dificultad respiratoria de las vías superiores o de las vías inferiores. Procedemos a la auscultación. Posterior a ello debemos de evaluar si hay alguna desviación de la tráquea. Normalmente las masas en el cuello pueden hacer que la tráquea se desvíe hacia el lateral o hacia adelante. Por ejemplo, en una obstrucción lobular parcial a nivel de los pulmones, la tráquea puede estar desviada hacia el lado afectado y en un neumotórax o en un derrame pleural, la tráquea puede estar desviada hacia el lado que no está afectado. Y bueno, pues eso es todo de mi parte, espero haya quedado claro y les haya gustado. Muchas gracias.